Buenos días, hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien. Soy el padre José Luis y pues aquí estamos. Ya es jueves, gracias a Dios. Esta semana se ha ido tan rápido, pero así como ha pasado el tiempo, vemos atrás y nos damos cuenta de que casi va a ser un año de que vivimos o que iniciamos con esta pandemia. Y yo vuelvo siempre a lo mismo, a recordar qué es lo que hemos aprendido de todo esto. Sí, nos ha ayudado, nos ha cambiado la mentalidad. Y yo creo que a mucha gente sí le ha cambiado la vida muchísimo, porque al principio como que no mirábamos esto como algo creíble. Yo creo que hoy en día a muchos nos ha cambiado la vida. Se nos han ido seres queridos y espero que en ese perder a tantos seres queridos nosotros estemos aprendiendo algo también de la riqueza, de la belleza de la vida. Ayer les hablaba eso, no hemos valorado la vida. Y cuando digo no hemos valorado la vida, creo que no nos hemos cuidado suficiente, no hemos tomado esto con responsabilidad. Y esto es un reflejo de cómo vivimos la vida, de cómo vivimos nuestras vidas. Creo que siempre nos da miedo el tomar responsabilidades. Creo que siempre andamos evadiendo algo que nos compromete, que nos, que nos amarra a algo, que tenemos que ser firmes. Y en este caso, yo creo que en muchos aspectos pudiera decir que si no sabemos usar esto como una enseñanza de vida, créanme que qué lástima para la humanidad. No solamente para unos cuantos, para la humanidad entera. Espero que en verdad aprendamos algo bonito, pero sobre todo a unirnos más a Dios, a unirnos más en en ese amor, en esa caridad. Creo que hoy en día, en lugar de estar creciendo en valores cristianos, religiosos, como si se fuera muriendo. No, hermanos, no dejen que eso se muera. No dejen que los símbolos que tenemos, el amor, la gracia, el ejemplo de Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo, la cruz, que no se nos olvide y que no nos olvidemos que son signos que merecen respeto y que nos recuerdan quiénes somos nosotros. El día de hoy Jesús nos da un bonito ejemplo, nos da una buena lección. El Evangelio del día de hoy es tomado de Marcos capítulo 3 versículos 7 al 12. Escuchemos entonces el Evangelio y veamos qué es lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la otra orilla del mar, seguido por una muchedumbre de Galileos. Una gran multitud procedente de Judea y de Jerusalén, de Idumea y Transjordania y de la parte de Tiro y Sidón, habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. Entonces rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaba a punto de aplastarlo. En efecto, Jesús había curado a muchos, y de manera que todos los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y le gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Se han fijado o han puesto atención que las masas o una muchedumbre o un grupo de personas es fácil de manipular? ¿Cuántas veces un comportamiento o una persona
puede hacer que toda una multitud cambie su forma de pensar, que transforme esa forma de ser, que se conviertan totalmente en algo diferente. Muchas veces no hemos puesto atención en eso, de que hoy en día nuestros gobiernos, televisiones, programas, anuncios, mercadotecnia, nos manipulan muy fácil y nos cambian la mente y la forma de pensar de una forma tan fácil y tan sutil que a veces no nos damos cuenta de cómo nos transforman o cómo influencian en nuestras vidas todas esas personas o todos esos anuncios o el país o la política, perdón, nuestros líderes políticos. Yo creo que aquí es cuando nosotros tenemos que buscar algo que, que nos abra la mente, que no nos manipulen tan fácil, que no nos cambien, ¿cómo te diré?, nuestra forma de pensar tan fácil. Y muchas veces eso sucede porque no nos gusta cultivarnos, no nos gusta leer, no nos gusta, ¿cómo te diré?, crecer en valores nuevos. Miren, algo que yo he aprendido y que en verdad me ha ayudado en la vida es leer la Biblia, pero sobre todo aprender del ejemplo de Jesús. Eso me ayuda y Jesús es lo que nos reta hoy en día, a tener un pensamiento crítico, algo que no solamente me dejo llevar por lo que los de otros dicen o por lo que me dicen o como entran a mi mente tan fácil, sino que Jesús con su ejemplo y con su forma de vida nos enseñaba a eso, nos sigue enseñando a eso, a que pensemos y digeramos mejor las cosas, que aprendamos a ver lo que es bueno y lo que es malo, y no solamente dejarnos llevar por el impulso. Hoy vemos cómo toda esta gente que se movía en masas, dice, que iba a buscar a Jesús. ¿Y quién no? Hoy en día, si yo te dijera, no, pues ahí anda un hombre que con el simple hecho de tocarlo te va a cambiar la vida, te va a sanar. Y imagínense con esta enfermedad, con este COVID, cuántos no correríamos si tuviéramos a alguien aquí, una persona, alguien físico, ¿verdad? Y sin embargo, de todos modos, lo tenemos. Tenemos ese Jesús que debería y que creo que mueve masas todavía. A ese Jesús en la Eucaristía, a ese Jesús en un momento de oración, a un Jesús que a veces está expuesto, a un Jesús que te pide un poquito de tiempo. Si nada más nos acercáramos un momento a Él, leyendo su palabra, quizá mirando o contemplando un Cristo, o ya sea por medio de la pantalla o cuando ves o presencias la Eucaristía, o ya sea que puedas tú estar presente en la Eucaristía en ese momento, yo creo que ese es el momento de movernos y que esa fe que movía a esta gente debería de movernos a nosotros. Pero ¿qué ha pasado? Que nos hemos vuelto incrédulos. ¿Qué es lo que ha pasado? Que solamente queremos tener fe y pedimos y exigimos a Dios cuando estamos en la necesidad y cuando queremos a fuerzas algo. Es ahí cuando nosotros ahora sí le exigimos, le pedimos y luego que si te lo concede, pues bendito sea Dios, ¿no? Pero igual hasta a veces se nos olvida. Pero ¿qué tal cuando todo eso pasa y nos olvidamos totalmente de Él o nos enojamos porque no nos cumplió lo que queríamos? Yo creo que Dios en ningún momento nos ha dejado. Dios constantemente está ahí para darnos la mano y para decirnos, mira, tú no estás solo, no estás sola. Pero ¿qué es lo que pasa? Que día con día solamente lo buscamos cuando hay un interés. Y no por eso no estoy diciendo de que porque Dios no te dio porque no estabas ahí presente, ¿verdad? O que fueras más constante, ¿no? Sino que siempre Dios nos da lo que necesitamos, eso sí. Y por eso siempre yo te he dicho, no le pidas a Dios lo que tú quieres, pídele a Dios lo que tu corazón necesita, lo que va a necesitar para enfrentar cualquier situación.
Muchas veces no le pidamos que nos arregle, nos saque de nuestros problemas, sino que nos dé la sabiduría, que nos dé lo que necesitamos para poder salir del apuro en el que nos estamos encontrando. Hoy Jesús dice que era tanta la gente que pidió una barca porque tenía miedo de que lo fueran a apachurrar, a aplastarlo. Pero no era porque Jesús tenía miedo de eso, sino que incluso todavía no era ni su hora todavía para irse. Entonces sube esa barca para poder atender y ver más a esas personas. Dice después que cuantos lo tocaban, sanaban, incluso los espíritus inmundos, aquellas personas que tenían espíritus, le adoraban como lo que era el Hijo de Dios. ¿Y por qué ese título? ¿Por qué Hijo de Dios? Bueno, hay muchas teorías acerca de eso. Incluso ya otras culturas se nombraban también, egipcios o los Césares del Imperio Romano también se nombraban así hijos de Dios. Pero este en verdad era el Hijo de Dios, de todo, de aquel que había creado todo lo que existe. Era el Hijo de Dios que tenía que ser reconocido, no de la forma. Por eso Jesús todavía les decía a los espíritus que se callaran, porque la gente no sabía, ni siquiera reconocía por qué iba a ser o por qué el Hijo de Dios, porque el modelo de Hijo de Dios que él traía era totalmente diferente al que estas personas estaban añorando. Jesús era un Hijo de Dios que venía a servir, que venía a padecer, que venía a cambiar el corazón de una muchedumbre, de una humanidad que necesita tanto y que necesita tanta ayuda y tanto consuelo y tanto buen consejo. Hoy creo que es necesario, hermanos, volcarnos a Jesús y decirle que nos ayude. Hoy creo que como familia tenemos que unirnos en oración porque esta pandemia, esta enfermedad está yendo más allá de lo que nosotros podíamos. Y ya nos dimos cuenta ni como seres humanos, ni como toda nuestra tecnología, ni con toda nuestra ciencia podemos parar esto. Dios nos ha dado toda esa capacidad, nos ha dado toda esa inteligencia, pero creo que necesitamos un poquito más. Y no por eso que te digo que porque ores nos vamos a poner de rodillas todos y creyendo que para mañana se va a componer. No, lo que quiere hoy Jesús con todo esto es que haya una transformación. No que pensemos en la transformación o que queramos tener pero que vivamos una transformación en nuestras vidas. ¿Qué es lo que necesito cambiar? ¿Qué es lo que voy a aprender de todo esto? ¿Cómo voy a vivir todo esto? ¿Cómo voy a enfrentar todo esto? Hermanos, que Dios los bendiga. A lo mejor fue un poquito larga esta reflexión, pero espero que seamos conscientes de que en verdad necesitamos hacer algo. No hay que tomar esto a la ligera. Necesitamos unirnos y pedirle a aquel que lo ha creado todo, que entiende todo lo que existe, hasta este virus que estamos viviendo, que nos ayude y que nos guíe para poder ser mejores seres humanos, cristianos, que nos ayudemos, personas que seamos sensatos, que aprendamos a cuidarnos y que amemos más esto que se le llama vida. Que Dios los bendiga y los cuide. Amén.